Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día con todos muchachos ahí en casa. Justamente muchachos, este video es para explicarles con respecto al tema de unidades químicas de masa. ¿Ok? Un tema de hecho muchachos importante si es que queremos que nos vaya bien en temas como estequiometría, ¿no? Donde vamos a necesitar hacer de alguna forma ciertas conversiones. Y para hacer las conversiones, jóvenes, hay que entender cómo hacerlas bajo ciertos principios. ¿Ok? Entonces, jóvenes, empezamos justamente este pequeño video, muchachos, explicando qué es una unidad química de masa, o mejor dicho, para qué sirve, ¿no? Justamente la pregunta de muchos estudiantes que dicen, profesor, pero ¿para qué me sirve las unidades químicas de masa? Jóvenes, ejemplo que siempre menciono, ¿no? De hecho, jóvenes, las unidades de masa que conocemos nosotros son gramos, kilogramos, y es más, si yo te pido, por ejemplo, la masa de un camión, tú no me vas a decir en gramos, ¿verdad? Porque serían ya demasiados ceros. ¿Tu respuesta cuál sería? Toneladas, es cierto. Si yo quiero saber la masa de una persona como nosotros, por ejemplo, no me vas a decir en miligramos, ¿no? De alguna forma, ¿qué me vas a decir? Kilogramos, ¿listo? Básicamente, jóvenes, en función al tamaño y en función al número que va a generar ese valor, se trabajan las unidades. Ahora, imagínate, jóvenes, a un átomo. El átomo es una partícula muy, pero muy pequeña. Es mucho más pequeña, justamente, jóvenes, que un virus. Y es tan pequeña que ni siquiera un microscopio convencional o microscopio óptico o compuesto, como tú lo llames, ni siquiera un microscopio puede observarlo. Ahora imagínate, ¿en qué unidades me lo darías? ¿Miligramos? Miligramos va a seguir siendo demasiado grande justamente para eso. Por eso, jóvenes, la química, o los químicos en este caso, los químicos en el mundo, básicamente crearon una nueva unidad. Una nueva unidad justamente, muchachos, llamadas UMAS. Lo conocemos así, ¿no? Esta unidad, UMA, donde se refiere a unidad de masa atómica. Así que, jóvenes, en resumen, las unidades químicas de masa justamente sirven para ello, ¿no? Sirven para designar, sirven para designar, designar una unidad a una partícula tan pequeña llamada átomo. ¿Ok? Entonces sirve para designar una unidad al átomo. Al átomo, jóvenes. Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Aquí en los UMA, muchachos, le buscamos también un factor de conversión. Porque así como yo te pregunto de toneladas a kilogramos, de hecho que se puede pasar, de kilogramos a miligramos se puede pasar. Y si esta es una unidad de masa, de alguna forma también tiene que transformarse a una unidad conocida por nosotros. Por ejemplo, una unidad pequeña, gramos. Te vas a dar cuenta de la diferencia, jóvenes, que existe. Justamente para eso utilizaron a un carbono, el carbono más radiactivo, por la facilidad de desintegración que tiene justamente este isótopo, es que trabajaron. Y justamente hablamos del carbono 12. ¿Ok? Hablamos justamente del carbono 12. El carbono 12, siendo un isótopo muy radiactivo, se dividió en 12 pedacitos para poder generar una nueva unidad llamada UMA, que en gramos esto tiene un valor en sí que es de 1,66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Entonces, jóvenes, es así, muchachos, como te puedes dar cuenta, que el valor en gramos, o sea, una UMA en gramos es un valor demasiado pequeño. Hablamos más o menos, jóvenes, de más de 20 ceros como decimales. Entonces, es un número demasiado pequeño. Así que, jóvenes, por ese motivo es necesario entender todo esto. Es cierto, para yo encontrar hoy por hoy justamente toda esta información, se tuvieron que basar justamente en las masas isotópicas. Es un término muy utilizado en sí, en la cual, de hecho, es una masa ponderada, o es también llamada una masa relativa, donde los valores obtenidos, o donde los valores se obtienen
justamente, jóvenes, por el famoso espectógrafo, ¿no? Espectógrafo de masas. ¿Listos? Básicamente, muchachos, el espectógrafo de masas, su función es brindarte la información de los isótopos. Te brinda la información de los isótopos y esa información de alguna forma tiene que llevarse una fórmula. Y esa fórmula justamente lo determinó el señor Dalton. Por ese motivo, jóvenes, por ese motivo, antes de llamarse UMAS, se llamaba Daltons como unidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente esa fórmula fue designada por el señor Dalton. Por acá lo coloco. Ahí está. Perfecto. Entonces, profesor, ¿y esa fórmula cuál es? Es una fórmula, jóvenes, la cual ayuda a calcular los pesos o masas atómicas promedio. Esas masas atómicas que tú encuentras en la tabla periódica justamente nacen de esta fórmula. ¿Ok? Y justamente lo colocamos así. Masa atómica. Masa atómica. Y la fórmula se dice lo siguiente. La sumatoria de las masas isotópicas o de los números de masa, como ustedes lo conocen justamente en los temas anteriores como teoría atómica, ¿no? Ahí está, número de masa multiplicado justamente por la abundancia. Esa A minúscula que estoy colocando, jóvenes, interpreta justamente a eso, a la abundancia. ¿Listo? Acá lo llamamos masa isotópica, y en este caso el A minúscula lo entendemos como la abundancia de dicho isótopo. ¿Sí? Esto es un término matemático, pues, ¿no? De alguna forma lo que tengo que hacer es justamente la masa isotópica, multiplícale por su abundancia, más la otra masa isotópica por su otra abundancia, más y así voy. Multiplico masa isotópica por abundancia y todos esos valores los voy sumando. De hecho, por eso es que me dice sumatoria. Y en la parte de abajo lo que hacemos nosotros es colocar la sumatoria, pero de las abundancias. ¿Ok? Es una formulita, jóvenes, que los chicos que por alguna razón van a postular a un examen de admisión, a veces suele venir, ¿no? Quizá no es una fórmula tan recurrente, pero suele venir. Entonces, muchachos, lo que trato de explicar con esto es que esta fórmula es la que nos ha ayudado al día de hoy saber las masas de los elementos. Para fines rápidos, nosotros trabajamos o redondeamos los números. Pero si tú te vas a la tabla periódica, te vas a dar cuenta, jóvenes, que los datos son en decimales. Por ahí 2 decimales, 3 decimales, o como que algunos también son números enteros. De hecho, jóvenes, los elementos de la tabla periódica ya tienen masas atómicas designadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al hidrógeno. La masa del hidrógeno sabemos que es de 1, ¿sí? Una UMA, por ejemplo. Hay otros, de hecho, como el carbono, que vendría a ser de 12. Hay otros que vendrían a ser el oxígeno. Son valores, jóvenes, que estos es mejor que te los aprendas de memoria a que estés con tu tabla periódica constantemente observando. De hecho, los jóvenes postulantes, ellos están en la obligación de aprenderse muchas masas atómicas. Estoy colocando, o voy a colocar las más importantes en sí, pero ya cuando tú eres universitario, los colegas de la universidad básicamente lo que te van a decir, muchachos, saca tu tabla periódica. Haz tu examen con tabla periódica, porque bueno, ya la sufriste para ingresar, como se dice, ¿no? Pero ya en la universidad, jóvenes, te dan esas facilidades, pero aún así jalas, es rarazo. Pero bueno, muchachos, esto es los más comunes, pero los que han postulado a algunas olimpiadas químicas o los que han postulado a una universidad, de alguna forma saben que te vienen otros elementos y no te lo dan. Es cierto que hay exámenes que sí me lo dan, en algunos sí, pero no en todos, pues, muchachos. Así que mejor apréndetelas. Otra más que tendrías que aprenderte bien a cada rato es el azufre. Se la azufre con su masa de 32 UMAS, ¿correcto? 32 UMAS. También tenemos aquí al sodio. Al sodio, que es de 23. Tenemos al cloro, que es de 35,5. Tenemos al fierrazo, que vendría a ser un 56. También tenemos aquí al calcio, ¿no? Al calcio, que vendría a ser, jóvenes, aquí un 40. Tenemos al aluminio, que vendría a ser un 27. Tenemos a la plata, que vendría a ser 108. Y así, jóvenes. Y así podemos seguir. Pero como repito, estoy colocando los más importantes. ¿Ok? Si por ahí se va algo más importante, ya ahí lo escriben justamente en el chat. Entonces, muchachos, estos son los más importantes, que al menos esto, en un examen de admisión, si no te viniese, al menos apréndete estos. No tengo que aprenderme de los más de 100 elementos que están en la tabla periódica. No,
Porque los estudios jóvenes no se tratan de memorizar, en realidad tratan de alguna forma, si quieres aprender algo de memoria, al menos lo más importante. Pero tampoco me voy a aprender todo, pero jóvenes, es mucha información. ¿Ok? Entonces, muchachos, esta es la esencia. Esta es la esencia para que tú sepas todo eso. Porque aquí la gente sufre un poco porque me dice, profesor, estos son el peso o masa atómica. Y acá es peso o masa molecular. Peso o masa fórmula. Profesor, me marea los términos. Y es cierto, solamente son términos, jóvenes. Solo son términos. Las masas moleculares y masas fórmulas, para que tengas una idea. Miren, les van a preguntar, por ejemplo, la masa molecular. Ya, ok. La masa molecular, algunos le colocan como MM y rayita. Algunos le colocan PM, porque lo llaman algunos masa molecular, otros lo llaman peso molecular. En el caso aquí también, ¿no? Aquí también sería masa fórmula o también peso fórmula. ¿Listos? Así que ahí hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué sucede? Que se va a dar cuenta, y ahí es donde la gente dice, profesor, pero ¿para qué hacen eso? De hecho, que también estoy de acuerdo. Como por ejemplo me dicen, oye, calcúlate la masa molecular del agua. Y tú dirás, profe, ¿y ahora cómo lo calculo? Con esto, con los pesos atómicos. Para ello tendrías que visualizar que el elemento que está aquí es el hidrógeno. Buscas allá cuánto vale el hidrógeno y el hidrógeno vale 1. Le pondrías 1. Pero fíjate también que en el lado derecho inferior te indica la cantidad que hay del hidrógeno. Y son 2 hidrógenos. Por ese motivo lo multiplicas por 2. Luego le vas a sumar lo que está del oxígeno. Y el oxígeno, como se pueden visualizar ahí, es de 16. Pero solamente hay 1. Por lo tanto, hablamos en este caso de 18. Sería mi masa molecular o peso molecular, como tú lo quieras llamar. Pero aquí la gente sufre porque dice, profesor, masa fórmula se escucha horroroso. Vamos a chequearlo, jóvenes, si en realidad es horroroso. Miren, la masa fórmula o peso fórmula. Jóvenes, miren, del cloruro de sodio. Del cloruro de sodio. Veamos, jóvenes, con respecto al cloruro de sodio. Si tú lo chequeas, dices, profesor, ahora ¿cómo lo calculo? Acá estuvo facilito porque me guié de eso, pero ¿cómo sería acá? Muchachos, si acá te pareció fácil porque te guiaste de eso, acá también sigue siendo fácil, porque también me seguiré guiando de eso. Es decir, el sodio, como te das cuenta, es 23, mira. El sodio es 23. A eso le tendrías que sumar la de cloro. En el caso del cloro, acá está, 35,5. Ya está, 35,5. 35,5. ¿Ya está? Ahí simplemente sumas, estaríamos hablando de 58,5. ¿Ya está? Y ahí viene el dolor de cabeza, profesor. ¿Y en qué se diferencia? Si usted la ha calculado igualito, ¿en qué se va a diferenciar, profesor? Dato curioso, ¿verdad? Porque en realidad sí se calculó de forma idéntica, pero ¿por qué los clasifican diferente? Bueno, jóvenes, solamente, muchachos, es la formalidad al expresarse. Las masas moleculares, jóvenes, están designadas, o se usa ese término para compuestos covalentes. Y cuando decimos compuestos covalentes, son para no metal con no metal, por lo general, ¿no? Por lo general. En el caso de las masas fórmulas, por lo general, son para, bueno, no por lo general, son para compuestos iónicos, que por lo general, los iónicos son metal con no metal. ¿Estamos de acuerdo? Miren, muchachos, miren. Y ahí la gente me dice, profesor, entonces tengo que saber diferenciar masa atómica con masa molecular o masa fórmula. Hay preguntas que sí te hacen jugar un poquito con eso. Te hacen jugar un poquito con las terminologías. Te dicen, según la masa fórmula del agua, es de 18 UMAS. Y la gente dice, oye, la masa del agua es de 18, entonces es verdadero, y la fregaste. Porque usó un término que no debió utilizar. Utilizó la masa fórmula para designar al agua. Es como que yo diga, a ver, la señorita Víctor, no tendría sentido, ¿verdad? Porque estoy diciendo señorita que me expreso para una mujer y Víctor es un nombre de un varón. Entonces, de alguna forma, jóvenes,
Eso no es hablar con propiedad. Hablar con propiedad es que si yo digo masa atómica, tengo que referirme a un solo elemento. Si yo digo masa molecular, es para un compuesto, pero un compuesto covalente. Y si yo digo masa fórmula, es para un compuesto iónico. ¿Pero se calcula igual? Sí, se calcula igualito, pero solamente en las terminologías por allí. ¿Ok? Entonces, jóvenes, eso es importante, porque si yo conozco esto, para mí va a ser muy fácil convertir. Y les voy a explicar cuál es la forma correcta de convertir, y luego les voy a explicar cuál es el método rápido, al menos para chicos que van a postular o quieren dar solamente respuestas inmediatas. Entonces, jóvenes, vale entender que las unidades de estos son en UMAS. Son en UMAS, aunque también usan la letrita U, ¿no? ¿Sí? Antiguamente usaban la palabra Daltons. Antiguamente usaban esto. Daltons. Pero para fines matemáticos, lo que se les aconseja es mejor verlo con estas unidades. Las unidades gramos por mol. De esa manera, jóvenes, ustedes tendrían eso. 18 gramos por mol. Lo que estarían diciendo ustedes que hay 18 gramos en un mol de agua. Eso estaría diciendo. Acá igualito. Trabájale en gramos por mol. Estaría diciendo que en un mol de cloruro de sodio tenemos 58,5 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso te ayuda a utilizar métodos de conversión como regla de 3 simple, por ejemplo, y también me sale de hecho. Pero como repito, voy a explicarles el método correcto. Digo correcto porque es aprobado por todos. A nivel de universidad, muchos colegas trabajan con este sistema, ¿no? Pero repito, si es una persona que va a postular un examen de admisión donde el tiempo para ti es importante, obviamente esta es la que te conviene, ¿ok? Jóvenes, puse como aquí como ejemplo, ¿no? He puesto como ejemplo los dos compuestos que de alguna forma los he mencionado ya. Me dicen 32 gramos de agua, conviértela a moles, me dice. Conviértela a moles. Ah, ok, bacano. Miren lo que voy a hacer, jóvenes. Miren lo que voy a hacer. Qué huevito, muchachos. Voy a agarrar a los 36 gramos de agua. Siempre el primer paso es agarrar el dato numérico que el problema te está dando. Una vez que tienes ese dato, lo vas a multiplicar. ¿Por quién? Dependiendo. De hecho, primero busca su masa, en este caso su masa molecular del agua, es 18 gramos por mol. Ahora, yo tengo que multiplicarlo por alguien, pero tengo que saber quién va arriba y quién va abajo. Y tú sabes por matemática, ¿no? El método clásico. Lo que quiero arriba y lo que quiero eliminar va abajo. Pero fíjate que lo que yo quiero eliminar es gramos porque yo quiero que el gramo se transforme a moles. Entonces, abajo debe estar gramos, abajo. Profe, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, muchachos, sencillo. Date cuenta que estas unidades me dicen 18 gramos por mol. Que es como que me digan, jóvenes, es como que me estén diciendo lo siguiente. Que en un mol hay 18 gramos. Es básicamente, técnicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, si arriba está gramos, abajo debe estar gramos. Y serían acá 18 gramos de agua que existe por cada un mol de agua. Por cada un mol de agua. ¿Lo viste? Abajo coloco lo que quiero eliminar y arriba lo que yo quiero calcular que son los moles. Una vez hecho eso, el resto es simplificación. Se va gramos de agua, gramos de agua. 18 agua 1, 18 agua 2. 2 por 1 entre 1 serían 2 y ya me quedaría en este caso 2 moles de agüita. Ahí está, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo, jóvenes. Es muy sencillo. Profesor, y si me piden al revés, me dan moles y me piden a gramos, huevito. Es el mismo procedimiento. Lo que yo voy a hacer es agarrar otra vez el dato numérico. El dato numérico. Me dice acá 2 moles de cloruro de sodio. ¿Okay? 2 moles de cloruro de sodio. ¿Ok? Y vamos a multiplicarlo por algo. Por algo vamos a multiplicarlo. Pero ¿quién es ese algo, profe? Mira, lo que te decía, arriba lo que quieres y abajo lo que voy a eliminar. Tú sabes aquí, esta masa fórmula, que esto se entiende a decir que en un mol de cloruro de sodio existe 58,5 gramos. ¿Lo viste o no?
Ya está. Entonces, jóvenes, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. Si acá están moles, ahora los moles tienen que estar abajo. Y te das cuenta que el mole son un mol. Pones entonces aquí un mol. Ya está. Chevrolet. En la parte de arriba, jóvenes, iría obviamente los gramos, que sería 58,5 gramos. Pero nos referimos al cloruro de sodio. Ajá. Y abajo cloruro de sodio también. Perfecto, muchachos. Y listo. El problema ya estaría porque tú vas a eliminar mol de cloruro de sodio, mol de cloruro de sodio. Te quedaría el 2 que multiplica esto. El 2 que multiplica eso sería 2 por 5 serían 10. 2 por 8 son 16 y una son 17. Y me quedaría 117, ¿no? Gramos de cloruro de sodio. Y listo, jóvenes. Sencillísimo, ¿te das cuenta? Sencillísimo. Pero yo sé, me van a decir, profesor, pero me demoro haciendo este procedimiento. Y es cierto, pero al menos para la universidad, los maestros generalmente te piden que hagas de la forma correcta. En un examen de admisión es más fácil decir lo siguiente, ¿no? Si tú tienes de gramos y lo quieres convertir a moles, es más fácil decir que si tú quieres de gramos a moles, divídelo entre la masa molar o masa fórmula, como lo quieras mencionar. Divídelo con eso. Pero si tú quieres de mol a gramos, simplemente multiplícalo. Y si te percatas, es lo mismo. Mira, a la final ese 36 solamente lo dividí entre 18 y me salió el 2. Como lo que hice de mol a gramos es básicamente multiplicar el 2 por el 58,5. Y listo. Ahí está, jóvenes. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos ciertos principios, obviamente, de la parte formal hasta la parte, obviamente, digamos, informal, pero válido también. Ahora, aquí juegan mucho también jóvenes con el tema de los términos, como te has podido dar cuenta aquí. Pero siempre me preguntan los estudiantes, profesor, ¿y qué es eso de mol de átomos? ¿O qué es eso de mol de moléculas? Si bien es cierto, son términos ya muy antiguos, si no me equivoco, ya son hace ya más de, o casi ya 20 años atrás. Entonces, de alguna forma, jóvenes, son términos que ya son muy antiguos, pero en los exámenes de admisión se suelen utilizar todavía. Y los colegas que, bueno, no les gusta actualizar su material, también lo siguen utilizando, ¿ok? Pero ya es decisión de cada uno. Lo cierto, jóvenes, es que las masas de las muestras químicas es como lo estoy llamando. Y justamente vamos a hablar del concepto de mol. Justamente, jóvenes, acá hay un término, o mejor dicho, hay un personaje, el señor Avogadro, ¿no? El señor Avogadro, jóvenes, quiso determinar en un mol cuántas partículas existen. Y se dio cuenta que existen, muchachos, un montón de partículas. Un montón de partículas. Así que ahí lo conocemos nosotros como el número de Avogadro. Que lo simbolizan así, por cierto. N0 o también Na. ¿Ya está? Y el número de Avogadro, jóvenes, es un valor que hay que conocerlo, de hecho. Sí o sí es necesario aprenderlo. Por acá lo coloco también de paso. Por acá lo coloco. Avogadro. Ajá, ahí está. El señor Avogadro. Su valor, jóvenes, 6,022, 6,023. Son valores, jóvenes, que muchos discuten también, ¿no? Profe, 6,022 o 6,023. Para que no pelees si es uno o el otro, jóvenes, pones 6,022 nomás, pues, ¿no? Y esto lo pones por 10 elevado a la 23. Pero vamos a aclarar acá. 23 partículas. Y cuando decimos partículas implica que podrían ser, jóvenes, número de fotones, podrían ser número de moléculas, podrían ser número de átomos. Entonces fíjate que siempre que el problema te pida número de fotones, número de átomos o moléculas, tengo que utilizar, jóvenes, sí o sí el número de Avogadro. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora sí, jóvenes. Vamos a esta expresión de acá. Profe, explíqueme, ¿qué es mol de átomos, mol de moléculas? Muchachos, son términos antiguos que te vas a dar cuenta. Si me dicen átomos, ¿se refieren a qué? A uno. Si me dicen moléculas, se refieren a la agrupación de átomos. Más o menos, jóvenes, es como esto. Masa atómica, me refiero a uno. Y acá, la masa molecular o masa fórmula, me refiero a la unión de varios.
Profesor, entonces, pero debe haber una diferencia. Sí, hay una diferencia muy chiquita, que son las unidades. En el caso de acá, jóvenes, trabajamos en UMAS. Y acá, como su final lo dice, trabaja siempre en gramos. Profe, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Vamos a colocar aquí. La masa, ¿sí? La masa sería aquí. Como es de átomos, yo voy a usar la masa o peso atómico. Pongo aquí la masa atómica, pero lo que te salga será en gramos. Ya, profe, ¿cómo así? Supongamos, yo te pida los mol átomos del fierro. Tú no me vas a decir 56 sumas. No, porque te he pedido mol átomos y sería 56 gramos. ¿Cómo que, profe? Sí, te pido del carbono, 16 gramos. Profe, ¿no sería gramos por mol? No, porque estoy hablando de mol de átomos. O sea, cuando tú hablas de mol de átomos, usas la terminación gramos. No gramos por mol, gramos. Si yo te pido mol gramos del azufre, 32 gramos. ¿Correcto? Perdón, átomo gramos del azufre, 32 gramos. Entonces ya sabes, siempre, jóvenes, es calcular su masa atómica numérica y agregarle gramos. Ya no pondrías sellos, solamente pondrías gramos. Ahora, el mol de molécula o mol gramos, básicamente lo mismo. La única diferencia es que trabajamos con una de ellas, ¿no? Puede ser la masa molar o la masa fórmula, pero lo que me salga también sería en gramos. Por ejemplo, si tú me pides la masa molecular del agua, son 18 gramos por mol. Pero si yo te pido el mol gramos del agua, tú me vas a decir 18 gramos nomás y ahí queda. ¿Listos? Esas cositas, jóvenes, hay que tener nosotros muy, pero muy en cuenta. Demasiado, en realidad. Y eso me ayudaría, jóvenes, a entender ciertas conversiones también. Hay casos que me dicen eso también, ¿no? Tengo 3 moles de O2 y me piden conviértela a fotones, me dice, por ejemplo. Tengo 3 moles de oxígeno y conviértela a fotones. Profe, ¿cómo se hace eso? Como te dije, si tú ves estas palabritas, fotones, moléculas, átomos, y me acuerdo que en una pregunta justamente, jóvenes, de la Universidad Mayor de San Marcos, y justamente habló también de Avogadro, pero utilizó otros términos, ¿no? Utilizó otros términos. No utilizó ni fotones, ni moléculas, ni átomos. Usó citoplasma, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, le dan la forma a veces también. Pero no es que sea cierto, ¿no? No es que sea cierto, solo que le dan el contexto porque ponen problemas contextualizadas y lo enfocan a eso, pues, ¿no? Y me parece una pregunta interesante. Entonces, jóvenes, miren, supongamos que me dice, ¿sabes qué? Tengo 3 moles de oxígeno, pero lo quiero a fotones. Ah, bacán. Ah, bacán. Si yo tengo 3 moles de oxígeno y lo quiero a fotones, ah, bacán, pues. Aquí está. Porque esto, recordar, y no lo puse, esto es para un mol. Así que si tú quieres transformarlo, como lo hice acá, el dato numérico, colócala acá. 3 moles de oxígeno, colócala ahí. 3 moles de oxígeno. Y lo vamos a multiplicar por algo. Por algo. Pero tú quieres fotones, así que arriba van los fotones y los fotones serían esto, ¿ve? Esto de acá. Sería 6,02 por 10 a la 23 fotones. Fotones. ¿Ya está? Y en la parte de abajo vendría a ser justamente ¿qué cosa? Su equivalencia en moles para que se puedan simplificar. Ahí está. ¿Ya está? Sencillísimo. Y de esa manera se nos van los mol con los mol y me estaría quedando solamente eso, ¿no? Hablaríamos en este caso de 18,06 por 10 a la 23 fotones. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta la esencia, ¿no? Las conversiones básicamente son matemáticas, son básicamente cálculos matemáticos. Ahora, con eso podemos entender, en resumen, formas rápidas de desarrollo. En resumen, forma rápida de desarrollo. Si tú, por ejemplo, no quieres hacer todo esto, haz esta jugada. Si yo quiero de mol, por ejemplo, a moléculas. Ojo, puede ser fotones, puede ser número de átomos, puede ser número de iones también. Entonces, jóvenes, haz esta jugada. Haz esta jugada, maestra. Si tú quieres de mol a moléculas, simplemente multiplícale por el número de Avogadro. Y si tú quieres de moléculas a moles, divídelo entre el número de Avogadro. ¿Listo, muchachos? No, chequen, jóvenes. Una información espectacular.
Muy bien, muchachos. Continuamos, muchachos. La siguiente pizarra. Ya vamos a la tercera parte, justamente del tema de unidades químicas de masa. Vamos a ponerse al tema de relación molar, ¿ok? Relación molar, entendemos que una relación básicamente es una división, pero una división con respecto a los moles, ¿ok? O mejor dicho, una proporción con respecto a los moles para quitar la palabra división. Ahora, ¿cómo se hace eso, profesor? Tener en cuenta que hay dos tipos de relaciones, relación molar, relación ponderal. Cuando yo digo relación ponderal me refiero a relación de masas, ¿ok? Y relación molar me refiero a los moles que hay justamente en la fórmula. Si tú te das cuenta, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, y yo quiero saber la relación molar aquí del agua, mira la cantidad de hidrógenos que hay. ¿Te das cuenta que hay dos hidrógenos, verdad? Así que yo podría decir que es 2. Es lo que yo podría decir. Pero sería para un mol de agua. Y yo tengo 5 moles de agua. Por lo tanto, lo multiplicaría por 5 y hablaríamos de 10 moles de hidrógeno. ¿Sí me dejo entender? Otra vez, otra vez. Yo quiero saber los moles de oxígeno. Mira cuántos oxígenos hay. Y te das cuenta que hay un oxígeno. Pero sería un oxígeno solamente para un mol de agua. Pero yo quiero para 5. Así que lo multiplicarías por 5 y te quedaría justamente 5 moles. Así que si te preguntan, la relación molar del hidrógeno sería de 10 moles y la relación molar del oxígeno sería de 5. O la relación de 10 a 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ya está. Vamos aquí a la relación ponderal. Ponderal, como repito, se refiere a las masas. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero eso de la masa, profe? Mira, sencillo. Voy a tomar el mismo ejemplo. Primero, tienes que calcular su relación molar. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, su relación molar yo ya sé que son 10. Lo sabemos, ¿verdad? Y a eso tendrás que multiplicarle por su masa atómica del hidrógeno. Y la masa atómica del hidrógeno justamente es 1. Así que hablamos de cuánto? De 10 gramos. ¿Ya está? Profe, otra vez. Vamos en el caso justamente del oxígeno. Su relación molar del oxígeno es de 5. Pero eso lo vas a multiplicar por ¿cuánto? Lo vas a multiplicar justamente por lo que pesa el oxígeno, que serían de 16. ¿Ya está? Desarrollas eso y te sale ¿cuánto? 80 gramos. Ahora, acá sufre la gente un poquito porque me dice, profe, ¿y cómo puedo saber si lo que estoy haciendo está bien? Bueno, es un procedimiento muy básico. Si tú quieres saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, calcula la masa del agua. En la pizarra anterior dijimos que la masa molar del agua es de 18, ¿verdad? Ese 18 multiplícale por 5 y te das cuenta que te sale 90. ¿Estamos de acuerdo? Así que si acá me salió 90, la suma de ellos dos también debe salirme 90. Y sí, me sale 90, 90, por lo tanto confirmamos que sí es correcto. Si me hubiesen salido valores diferentes, entonces ahí pasaría algo. ¿Ok? Listo, muchachos. Sigamos. Pequeñas pautas chiquititas nomás como para que el video no sea tan largo. Jóvenes, composición molecular tiene que ver con la composición molar. Composición en masa tiene que ver con la relación ponderal. ¿Ok? Pero, profesor, ¿en qué consiste? Sencillísimo. La composición molecular te van a pedir de uno de ellos. O del hidrógeno o del oxígeno. Pero de uno de ellos te van a pedir. Supongamos que me piden la del hidrógeno. Si a mí me piden la del hidrógeno, primero mira cuántos hidrógenos tienes. Y te das cuenta que tienes 2 hidrógenos, entonces le pones 2. Pero siempre se tiene que dividir por la cantidad total de átomos que hay. Date cuenta que hay un oxígeno y hay 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, un oxígeno dan un total de 3. Entonces ese total lo colocas aquí abajo. Hay preguntas que te dicen la composición porcentual de la molécula. Y simplemente a esto le multiplicas por 100 y lo tendrías en porcentaje. Es muy sencillo. Aquí otra vez. Composición molecular. Mira cuántos oxígenos hay. No hay nadie. Y cuando no hay nadie se entiende que está el 1. Así que habría un oxígeno. Y lo divido entre el total. El total 2 más 1, 3. Y repito, si lo quieres en porcentaje, multiplícale por 100, pues, ¿no? Y ya está. Es muy sencillo, jóvenes, muy sencillo. Ahora, la composición y masa también es sencillo, pero mi consejo sí sería siempre que calcules primero su masa molar de este.
Y hemos visto que la masa molar total es de 18, ¿verdad? Ya lo hemos conversado eso. Y acá me van a pedir la composición en masa del hidrógeno y la composición en masa del oxígeno. En el caso del hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay? Dos hidrógenos. Pero ¿cuánta es la masa del hidrógeno? Es de 1. Y eso tendrías que dividirlo entre ¿cuánto? Entre el total, que es de 18. ¿Sí? ¡Qué huevito! Vamos aquí al oxígeno. Vamos a la composición y masa del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Y cuánto vale cada oxígeno? 16. Y eso tendrías que dividirlo entre 18. ¿Ya está? Ahí tú lo desarrollas, sácale mitad, lo que tú quieras, pues, ¿no? Ya eso es tu magia en la matemática, pues, muchachos. Entonces, ahí te quedaría en un valor decimal, y si te lo piden en porcentaje, lo multiplicas por 100, pues, muchachos. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Así algo básico, chiquitito nomás. Ahora, volumen a condiciones normales. Siempre cuando me dicen, profesor, convierte de mol a litros, profe, multiplíquelo por 22,4, pero ten cuidado. Ese valor 22,4 solamente se utiliza siempre y cuando, jóvenes, siempre y cuando te digan condiciones normales. Ustedes saben, cuando me dice condición normal es porque la presión es una atmósfera, la temperatura son 273 grados Kelvin, ¿ok? Pero debo entender, jóvenes, que si el problema te dice a condiciones normales, entiende tú que un mol sería 22,4 litros. Es decir, para que tú transformes y uses este valor, el problema tiene que decírtelo contextualmente, condiciones normales, o te vendrán sus iniciales. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, esto ten mucho cuidado. Para yo convertir solamente, siempre y cuando esté a condiciones normales. Solamente es ese caso. ¿Ok? Solo en ese caso. Ahora, vamos a los tipos de fórmulas, jóvenes. Ya para terminar este pequeño video. A ver, en los tipos de fórmulas tenemos dos fórmulas, la empírica y la molecular. La empírica, jóvenes, es como tu ex, chiquitito. ¿Ok? Las fórmulas empíricas, jóvenes, se les considera como fórmulas reducidas. Son reducidas, son fórmulas simples. Son fórmulas simples. Es decir, que ya no se puede hacer más chiquito, muchachos, es lo más chiquito que existe. Ahora, las fórmulas moleculares básicamente son fórmulas que todavía se pueden reducir. Todavía se pueden reducir, ¿ok? Se pueden reducir. Se pueden reducir, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Profesor, un ejemplo. Mira, muchachos, el ejemplo clásico de empírica, el agua. El agua. ¿Por qué es empírica? Mira la cantidad de hidrógenos y mira la cantidad de oxígenos, 2 y 1. ¿El 2 y el 1 tienen mitad o algo? No, profe, es una fórmula empírica. Profe, una molecular, huevito, mira, huevito de huevitos, H2O2. Fíjate, peróxido de hidrógeno. Profesor, ¿y por qué es molecular? ¿Te das cuenta que el 2 y el 2 tienen algo para simplificar? Así, profe, saque la mitad, pero no lo sacas. Las moleculares, jóvenes, son aquellas que se pueden reducir, pero por alguna razón no se simplificó. ¿Listo? Otro ejemplo clásico aquí también. Y acá se equivocan varios, ¿eh? Varios se equivocan acá. El ácido sulfúrico. Profe, ¿por qué es empírica si el 2 con el 4 tienen mitad? Y estoy de acuerdo. El 2 y el 4 sí tienen mitad. Pero para que sean empírica, basta que uno no pueda, como el azufre, entonces eso lo hace empírica. En cambio, miren, una molecular grande. Conocen esta fórmula, ¿no? La famosa fórmula de la glucosa. Es una fórmula molecular, claro, porque mira, tienen mitad, tienen tercia, tienen hasta sexta, muchachos. Entonces, es una fórmula molecular, pero profe, simplifíquelo. Es que si lo simplifico ya no sería una fórmula molecular. Entonces, muchachos, eso, jóvenes, tienen que ustedes saber diferenciarlas. Pero también es cierto, jóvenes, que las preguntas típicas de exámenes de admisión son así. Dicen calcular la fórmula empírica y calcular la fórmula molecular. Para calcular la fórmula molecular, obligado tienen que darme la masa molar. Obligado, ¿sí? Si no me dan esto, a lo mucho podré calcular fórmulas empíricas. Ahora, profe, ¿cómo se calcula? Mira, muchachos, te voy a explicar una técnica, ¿ya? Mira, si me piden en fórmulas moleculares, lo primero tengo que calcular la fórmula empírica. Si no, no puedo hacer nada. Mira cómo lo hacemos. Mira cómo lo hacemos, muchachos. Mira cómo lo hacemos. Atención. Miren, el carbono sabemos que hay 80% de carbono
y de hidrógeno hay un 20%. No lo digo yo, lo dice el problema como dato. La clave, jóvenes, está en que el porcentaje primero conviértela a gramos. Primero conviértela a gramos. Y, profe, ¿cómo lo convierte a gramos? Para eso la sugerencia es que que debes asumir que existe una masa total de 100 gramos. Profesor, ¿y puedo darle cualquier masa? Sí, de hecho que sí puedes darle cualquier masa total, no hay ningún problema. Lo bacán del 100 es que si tú asumes que la masa total es de 100 gramos, sacarle un porcentaje al 100 gramos es muy sencillo, porque termina siendo el mismo número. Es decir, el 80%, 80 sobre 100 de 100, se van los 100, pues. Y me quedaría justamente 80 gramos. Y acá, igualito, se van y me quedaría 20 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ese es el paso número 1. Transformarlo a gramos. Ya está. Paso número 2. Transfórmalo a moles. Y hemos dicho como método rápido que si quieres transformarlo a moles, simplemente divídele entre su masa molar. La masa molar del carbono no es 12, ¿sí? Y en el caso del hidrógeno su masa no es 1. Claro, su masa son esas, ¿ok? Las mismas son esas. Ahora, el detalle, la división, bueno. Ahí en la división podemos sufrir un poquito, pero vamos a ver. 80 entre 12. 80 entre 12. Hablamos de 6,67. ¿Sí? 6,67 aprox. Esto me va a quedar en moles. Ahora, 20 entre 1, bueno, para eso no voy a usar calculadora, ¿no? 20 moles. Hasta ahí sería el paso número 2. Repito, paso 1 es convertir a gramos. 80 y 20. Paso número 2, conviértela a moles. Listo. Paso final. El paso final, jóvenes, es divídanlo entre el menor valor obtenido. Mira, 6,67 y el 20. El menor no es este de acá. Claro, pues muchachos. Así que divide entre 6,67 moles. Acá entre 6,67 moles. ¿Ya está? Acá de hecho te va a quedar 1. Y acá divides. Te daría 20 entre 6,67. Y hablamos de un 2,9 por ahí. Que redondeando sería un 3. Bueno, sería un 3. Entonces mira muchachos. Ahí está. Ya, profe, ¿por qué? Con eso ya acabas de calcular la fórmula empírica. Miren, jóvenes, atención. La fórmula empírica, entonces, sería, este 1 es la cantidad de carbonos que hay en la fórmula. Un carbono. Este 3 es la cantidad de hidrógenos que hay en la fórmula. Entonces sería CH3. El famoso metil. ¿Listo? Eso es la fórmula empírica. Pero, profe, me piden también la fórmula molecular. Ya está, bacano. La fórmula molecular, como yo te decía, necesito que me den sí o sí la masa molar, que sí me la han dado. La masa molar es de 30. Pero tienes que preguntarte cuánto es la masa molar de esto. Tú sabes que el carbono vale 12, ¿sí? Más 3, hablamos de 15. Dirán, profe, ¿y eso qué tiene que ver? Es que tienes que preguntarte, al 15, ¿por cuánto lo multiplico para que me salga 30? Y lo multiplicaría por 2. Ya, profe, ¿eso qué tiene que ver? Que si tú lo multiplicas a su fórmula, a su valor, perdón, entonces le multiplicarías a la fórmula. Por lo tanto, ya no habría un carbono, porque serían por 2, serían 2 carbonos. Ya no habrían 3 hidrógenos, por 2 serían 6 hidrógenos. Y mira, fórmula empírica, fórmula molecular. ¿Te diste cuenta? Mira, 1 y 3 no se puede simplificar, pero el 2 con el 6 sí se puede simplificar. Y listo, muchachos. Algo rápido, sencillo, y espero, obviamente, jóvenes, que sea de su ayuda. Por mi parte, hasta acá nada más, jóvenes. Cuídense mucho. Buen día con todos. Chao.